nuevamente. Mi nombre es Eli Joana León, soy psicóloga de la Comisaría de Familia del municipio de El Playón. Agradecer en primer momento este espacio que me dan ustedes, un espacio en el marco del 8 de marzo, donde celebramos, donde conmemoramos los derechos, las capacidades y las potencialidades de cada una de las mujeres. El día de hoy vamos a abordar una problemática muy importante en este momento para las mujeres, y es la violencia de género. Entonces me gustaría, por favor, compartir con ustedes una presentación para hacer un poquito más visible, o para que ustedes puedan seguir la idea de todo el tema, ¿vale? Ok. Ok. Bueno, desde el trabajo en Comisaría de Familia, quiero presentarles el equipo en primer momento. Nosotros estamos conformados por una comisaria de familia, por una trabajadora social, por un auxiliar administrativo y por el trabajo pues, del profesional de psicología. Nosotros como equipo interdisciplinario, lo que hacemos es recibir distintas problemáticas asociadas al maltrato infantil, asociadas a la violencia intrafamiliar y al abuso sexual. La violencia de género está muy ligada a la violencia intrafamiliar, pero no lo podemos definir como algo igual. La violencia de género se da en distintos entornos de la sociedad, como el trabajo, como las esferas sociales, las esferas más personales, y la violencia intrafamiliar se da en el medio familiar, en las mismas condiciones habitacionales. ¿Qué pasa o cuál es el abordaje que nosotros hacemos desde Comisaría de Familia? Nosotros entendemos que si bien la violencia intrafamiliar se da en niños, se dan en adultos mayores, se dan en mujeres, la principal víctima o la principal afectada es la mujer. Y es la mujer que es víctima de violencia no solamente a nivel físico, sino también de una violencia psicológica, de una violencia sexual y de una violencia económica. Se define entonces la violencia de género como cualquier tipo, como la violencia contra las mujeres, que se entiende como cualquier acto o conducta basada en el género que ocasione a la mujer muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Entonces acá nos salimos también del entorno de la familia, sino también pues nos damos cuenta que las mujeres son violentadas en demás entornos. Vamos a definir 4 tipos de violencia. Entre ellos tenemos la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica y la violencia económica. Entonces, a la violencia sexual nos vamos a referir a todo tipo de comportamiento o acto sexual no consentido que se lleva a cabo de distintas formas, como el levantarle la falda a una mujer en la calle, como realizar comentarios obscenos. También, pues, yendo un poco a la esfera conyugal, familiar o más de la relación de pareja, cuando se obliga a una mujer a tener una relación sexual no consentida, realizar prácticas sexuales no deseadas del propio cuerpo de la mujer. Y pues claramente vamos a todo lo que refiere al acto sexual, la versión que conocemos, donde se abusa y se denigra la integridad física, emocional y espiritual de una mujer y de una forma bastante grave. Nos encontramos también con la violencia que hace referencia a todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de la mujer, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierros, sacudir, entre otras cosas que puedan ocasionar daños físicos. Es la violencia más fácil de identificar,
porque vemos secuelas físicas y secuelas orgánicas. Nosotros recibimos acá en muchas ocasiones mujeres que llegan con un morado en su cara, con rasguños en sus brazos, con rasguños en sus piernas, y es precisamente ese momento. Nosotros hacemos una activación proteger los derechos de la mujer. Buscamos que se haga una valoración psicológica inmediata, buscamos que se haga una valoración médico-legal inmediata si la mujer así lo desea, si ella lo consiente, y esto pues funciona como material probatorio para los procesos también ante fiscalía. La violencia, pasamos a la violencia psicológica o emocional, que es la más común, pero también la más difícil de identificar, y tal vez la que muchas mujeres o muchas personas no se atreven a denunciar. Y nos referimos a la acción destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la mujer por medio de la intimidación, de la manipulación y de la humillación. Eh, Acá hablamos de algunas características o de algunos objetivos o de algunas consecuencias más bien que genera la violencia psicológica. Nos vamos a la desvalorización, donde se hace sentir inferior a la mujer, donde se realizan comparaciones destructivas, comentarios destructivos, donde se hace sentir incapaz. Eh, También encontramos en este tipo de violencia el aislamiento, cuando la mujer no puede tener reuniones con sus amigos, no puede llegar a tomar la decisión de empezar una carrera profesional o de buscar un empleo formal, porque el hombre, su pareja, su papá, su hijo, su hermano, su cuñado no se lo permite. También se llega al control y al dominio, donde el hombre requiere saber de forma exacta el momento, la persona y el lugar en el cual se encuentra la mujer, y esto pues llega también a absorber la energía y a generar un cansancio emocional en la mujer. Y finalmente también se llegan a las amenazas de atentar contra su propia vida, amenazas de quitarle a los hijos, amenazas de quitarle los elementos o los objetos que han adquirido durante su convivencia. Y finalmente nos encontramos la violencia económica, que esta ocurre cuando se utiliza el dinero como un factor para dominar o establecer la relación de poder entre el hombre y la mujer. Este tipo de violencia se puede manifestar cuando a la mujer se le quita el dinero que se gana, cuando se le impide gastarlo en beneficio suyo o de su familia, o se le niega el dinero para controlar su independencia. En este caso quiero mencionar un proceso de violencia intrafamiliar específico acá en la comisaría de familia, donde una señora que presentaba un historial de violencia de 14, 15 años, nos mencionaba que su pareja no le otorgaba dinero para elementos de cuidado y de higiene personal, como lo eran las toallas higiénicas, como lo era el champú, como lo era el jabón. Entonces, esto hace parte de un tipo de violencia que muchas veces nosotros desconocemos o que no sabemos que se tipifica como violencia. Pero estos tipos de violencia que les acabo de mencionar tienen consecuencias legales para el victimario, y de igual forma genera algunos derechos o genera derechos para las personas que están siendo, o para las mujeres que están siendo víctimas. Quiero preguntarles cómo van, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda, o si el tema está claro. Para mí está claro el tema. Ok. ¿Alguien más? Sí, está claro. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre los tipos de violencia o sobre las formas en que podemos denunciar?
Bueno, creo que no hay ninguna duda, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar entonces de la evolución de la violencia y vamos a hablar de 5 etapas. Entre estas etapas tenemos la etapa inicial, donde normalmente no se empieza por una violencia física, sino por una violencia psicológica, donde se producen amenazas, donde se producen silencios, donde se producen burlas también. Posterior a ello, pasamos a una etapa moderada, donde empiezan a aparecer las agresiones físicas, aunque no sean consideradas como tales en muchos casos, entonces pueden aparecer los empujones o algunas cachetadas, pero pues no se reconoce este tipo de agresiones como señales de violencia y tienden a ser normalizadas. Luego, o posteriormente pasamos a la etapa grave, donde aparece la habituación a dichas conductas. Y la habituación nos lleva a la incapacidad de responder de una forma adecuada. Acá nos preguntamos un poco por las estrategias de afrontamiento que usa la mujer que está siendo maltratada y vemos que no lo hace de una forma asertiva porque no sale de este entorno donde está siendo vulnerada, donde está siendo maltratada, sino que se habitúa a este tipo de situaciones que le ocasionan malestar físico o emocional. Posteriormente pasamos a la etapa muy grave, donde se presentan conductas como agredir con objetos contundentes, como violaciones, como uso de armas, donde se quema, donde se flagela, y pues esto llega a atentar de una forma bastante significativa la integridad de la persona. Hay una etapa pues que nosotros realmente no quisiéramos que llegase esta evolución de la violencia, ni siquiera la etapa inicial, pero esta etapa donde ocurre muchas veces el feminicidio y hay muchas mujeres que han sido asesinadas a causa de no detener esta evolución en la etapa inicial, que es cuando se debería poner realmente un par y decir, no necesito que se comunique de esa forma tan agresiva conmigo, no necesito que me amenace y necesito que me comuniques cuáles son tus inconformidades, cuáles son tus diferencias de una forma asertiva. Adicional a eso, vamos a hablar un poco sobre el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia nos pone en primer momento una atención. Esto básicamente es una operacionalización de la conducta violenta, donde en la atención es una fase donde el agresor va acumulando esa tensión por todo aquello en la relación que no es como él considera que debería ser, y se trata pues de una serie de tácticas coercitivas con el objeto de aislar a la mujer de las posibles redes de apoyo y hacerla dependiente de su propio agresor. Posteriormente pasamos a una afirmación contundente de dominio que podemos llamar una explosión en el comportamiento del agresor, donde hay una reacción intensa de fuerza destinada a asustar y establecer definitivamente el control sobre dicha relación. Esta explosión no tiene que ser no tiene una causa real, y el agresor siempre encuentra pues alguna situación en la mujer o en el comportamiento de la mujer para llegar a desencadenar este tipo de comportamiento. Y finalmente nos encontramos con el arrepentimiento, que lo podemos llamar luna de miel, que es una fase de manipulación afectiva. Es un proceso que utiliza el agresor para mitigar el sentimiento de culpa y evitar que la relación se termine. Entonces el agresor comienza a hacer regalos, promete a la mujer que todo va a cambiar, que está muy arrepentido de lo que ha pasado y que nunca volverá a repetirse. Y se genera un sentimiento de esperanza, un sentimiento de apego de la persona que está siendo agredida con el agresor. Encontramos dos conceptos que nos llevan a explicar un poco por qué una mujer puede tolerar una historia de violencia durante tanto tiempo, y hablamos en parte del amor romántico, y es esa idea que se ha establecido de abnegación, de sacrificio de una mujer por su familia,
por estar todo el tiempo dependiente del hombre. Y también nos encontramos con la indefensión aprendida, que es un concepto que nos lleva a darnos por vencidos, a dejar de asumir la responsabilidad alguna, dejar de responder, como consecuencia de la creencia de que hagamos lo que hagamos, no podremos solucionar el problema. Y supone haber interiorizado un sentimiento de impotencia ante un problema que nos lleva a quedar inmovilizados o bloqueados ante el mismo. Finalmente, quiero mostrarles a ustedes, a todos los chicos, a todas las chicas que me están escuchando, quiero mostrarles los derechos que tienen las mujeres que son víctimas de violencia de género en Colombia. Nosotros como Comisaría de Familia, entidades como la Fiscalía, entidades como la Policía, tenemos la obligación legal y moral de activar una ruta de atención. Y en esta ruta de atención, en primer momento, la persona que está siendo violentada va a recibir una atención integral. Y acá hablamos de la revisión o de la valoración psicológica inicial. Acá hablamos de un trabajo muy bonito que realizan los trabajadores sociales, de realizar una búsqueda de la red de apoyo para poder sacar a esta persona del entorno, del medio familiar donde está siendo violentada. Su derecho a recibir una orientación y asesoría jurídica. Les hablaba del trabajo que realizan los defensores, los comisarios de familia, donde muestran a las personas que están siendo violentadas sus derechos como mujer, su derecho a convivir. Disculpa, casi no se te escucha. Ok. ¿Me escuchan? Se escucha muy bajito. Te escuchamos solo más bajito que hace rato. Ok. Dice, ahora sí. ¿Escuchando? Ok, perfecto. Señora. Vale, listo. Continuamos entonces con su consentimiento, con el derecho a dar consentimiento informado para los exámenes médico-legales. Les comentaba, creo que anteriormente, que una vez se inicia o una vez se activa la ruta de violencia de género, lo que se hace es una valoración psicológica inicial, pero también se hace una valoración médico-legal cuando hay secuelas físicas y secuelas orgánicas como resultado de la agresión física. La mujer tiene la potestad de dar su consentimiento de recibir o no recibir estos exámenes médico-legales. También en el caso de la violencia sexual, que viene siendo como uno de los materiales probatorios más significativos dentro de todo el proceso. En el caso de la violencia sexual, también la persona tiene derecho a que le realicen exámenes asociados a la detección de enfermedades de transmisión sexual. De igual forma, las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir información sobre su salud sexual y reproductiva, tienen derecho a acceder a mecanismos de protección, como lo es una medida de restricción con su agresor y pues no tener ningún tipo de interacción con este, a generar garantías de no repetición, de estar en un entorno seguro, de si tiene hijos en ese momento bajo su custodia, poder también brindarles a ellos un entorno seguro, un entorno de protección, un entorno de cuidado y de estimulación. Finalmente, hablamos de su derecho a la confrontación voluntaria de su agresor. En un proceso de violencia de género, se dan muchos espacios donde el agresor y la persona víctima pueden llegar a tener algún tipo de contacto. Entonces, lo que se busca es que si para la tranquilidad y para el bienestar emocional de una mujer es necesario no realizar dicha confrontación, se respete de esta forma. Estos son los derechos entonces a los cuales son propios de las víctimas de violencia de género para que los tengamos en cuenta. El día de hoy pues quiero hacerles una invitación especial como mujeres a generar un impacto positivo en la sociedad, pero también a identificar aquellas señales
que nos indican que estamos violentadas, que estamos siendo humilladas o que estamos siendo amenazadas, no solamente a manera personal, sino también en nuestro espacio familiar, si conocemos a alguna vecina, si conocemos a alguna amiga que esté sufriendo algún tipo de violencia, que podamos llegar a transmitir esta información y que se dé un conocimiento real de cuáles son los beneficios que otorgan las instituciones públicas a favor de la mujer. Muchas veces el desconocimiento nos lleva a no generar ningún tipo de acto en protección de nuestros derechos, y la idea es que nosotros podamos servir como medio también para transmitir los derechos y los deberes que tenemos cada uno como mujer, como hombre en la sociedad. También la invitación es para los chicos que me están escuchando, al respeto, al amor, al cuidado. Esto no es una lucha por quién tiene más poder, esto no es una lucha por quién puede dominar o no la sociedad. La idea es que podamos respetar, que podamos cuidar y que también podamos amar. Agradezco muchísimo entonces este espacio y espero pues que haya sido de gran utilidad para ustedes, así como lo fue también para mí. Muy bien, doctora Kelly, muchas gracias. Un gran aporte, un verdadero sentimiento de alegría y de satisfacción saber que contamos con ese gran apoyo y ustedes siguen contando con nosotros también. Lo importante, le decía ahora a los muchachos, que esto no se quede en esta sola oportunidad, sino que tengamos como esas facetas de seguir multiplicando y de seguir dando lo mejor a partir de las experiencias que podamos compartir ya a partir de este momento, y seguir haciendo por esa lucha, por esa protección, por ese refuerzo y por esa vida que hay que seguir echando para adelante. Muchas gracias, doctora, muy amable. Seguimos bendiciendo toda su labor y ahí seguimos contando con su gran apoyo. Con muchísimo gusto, gracias a ustedes. Finalmente, pues quiero abrir el espacio si alguna chica o algún chico tiene alguna pregunta relacionada pues con los procesos que podemos manejar desde Comisaría de Familia. Doctora Gina, sí, yo tengo aquí en el chat una pregunta que dice violencia económica, ¿cómo se presenta? No lo entendí porque se escuchó entrecortado. Entonces, a ver si rápidamente le explicamos a Gina Rincón qué es violencia económica y continuamos con el aprendiz que tiene la palabra. Ok, Gina, cuando hablamos de violencia económica, hablamos de cuando se utiliza el dinero como un factor para dominar o establecer relaciones de poder entre el hombre y la mujer. Entonces, puedo poner un ejemplo de cuando se le quita a la mujer el dinero que gana, cuando se le impide gastarlo en beneficio suyo. En este caso, les ponía un ejemplo de un proceso que manejamos acá en Comisaría de Familia, de una señora que tenía un historial de violencia de más de 15 años. Esta señora nos hablaba de su esposo, el cual le impedía o no le otorgaba dinero para la adquisición de elementos de cuidado y aseo personal, como lo eran las toallas higiénicas, como lo era el jabón, el champú. Y entonces esta chica cuando tenía, o esta señora cuando tenía su menstruación normal, debía utilizar trapos, debía utilizar camisas viejas o pantalones viejas para poder cuidarse. Entonces, a esto hacemos referencia a la violencia económica, cuando utilizamos el dinero como un factor para dominar y para generar esa dependencia de la mujer hacia el hombre. ¿Ok? Doctora, Gracias. yo tengo una pregunta. Dime. Digamos, cuando la mujer presenta la queja ante la comisaría, digamos, ella necesita protección. ¿Cómo hace ella? Porque después ella puede tener problemas con su cónyuge o pareja. ¿Cómo manejan ese protocolo? Hay un tema especial con la violencia intrafamiliar, y es que en muchos casos cuando nosotros recepcionamos el proceso, la mujer viene con la idea de abandonar o de dejar a su esposo, dejar a su pareja sentimental. ¿Qué pasa? El 90% de los casos que yo he recibido, que he hecho una valoración psicológica inicial,
Estas chicas que vienen con toda su motivación de salir de ese entorno que le está generando daño, agresión física, psicológica, sexual o económica, estas personas vuelven al medio familiar, es decir, retoman esa relación. Una vez se da la recepción del caso de violencia intrafamiliar, nosotros hacemos una solicitud a las entidades policiales donde ellos deben dar una medida de protección para la mujer. Esta medida de protección es notificada al agresor y se ve impedido de generar cualquier tipo de acercamiento físico o por medio de teléfono o por medio de redes sociales a la mujer. Si lo llegase a hacer, puede llegar a tener multas económicas y funciona como agravante en el proceso de fiscalía, porque toda vez que nosotros recibimos un proceso de violencia intrafamiliar, nos remitimos de forma inmediata a la fiscalía, donde se abre un proceso de investigación donde el agresor puede llegar a ser judicializado. ¿Respondo a tu pregunta? Muchas gracias. Sí, señora, quedó perfecto, gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguien más? Doctora, alguien aquí me envió por mi chat una pregunta y es que si está en el playón, en el sector urbano o rural o sus aledaños, y en caso de que considere que está siendo víctima, ¿a qué número puede llamar para recibir la primera orientación? Ok, si quieres esta información te la comparto o se las comparto por vía WhatsApp y ustedes los pueden compartir con todos sus aprendices. ¿Les parece? Les adjunto el correo, les adjunto el teléfono y les adjunto la dirección. También hay una línea nacional donde se pueden poner estas denuncias y si quieren les puedo compartir toda esta información. ¿Les parece? Sí, sí, señora, claro, para nosotros poderlas transmitir a nuestros aprendices. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? En el chat no veo más preguntas. No sé si... Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Lo que pasa es que muchas veces estos casos se repiten y suceden porque no hay una información muy clara. Creo que no hay claridad en cuál es esa ruta de atención o cuando las mujeres sienten que están siendo violentadas, ¿qué es lo primero que deben hacer? Bueno, muchas veces no saben a dónde asistir, si asistir a consultas, si asistir a un CAI, dar aviso a algún familiar. Muchas veces se siguen presentando pues por eso, porque no tienen claridad qué deben hacer. Ok, muy importante tu pregunta. Cuando una mujer siente que está siendo víctima de cualquier tipo de violencia, lo que debe hacer es acercarse a cualquier entidad pública, ya sea la fiscalía, ya sea la estación de policía, la inspección de policía, la comisaría de familia. ¿Quién maneja a nivel municipal y a nivel departamental los temas de violencia intrafamiliar? Las comisarías de familia. Pero ¿qué pasa? Si llega una mujer, una chica que está siendo violentada, por ejemplo, por su novio y se le acerca a un patrullero o algún teniente o algún sargento de la policía, ellos inmediatamente lo van a remitir a la comisaría de familia. Ellos harían entonces en ese momento la activación de la ruta frente a la violencia de género o frente a la violencia intrafamiliar. También las entidades de salud tienen la obligación de hacer dicha activación de la ruta. Nosotros recibimos muchísimos casos que nos los remiten acá en el casco urbano del municipio del Playón, el Hospital Santo Domingo Sabio. Llega una chica a atención con médico general y el médico se da cuenta que la chica tiene moretones en sus piernas y moretones en sus brazos o moretones en su espalda. Y en medio de esa entrevista médico-paciente, ella le comenta o le confía información sobre la violencia que está recibiendo por parte de su novio, por parte de su pareja, o por parte de su papá, o por parte de su tío. Y ellos, dentro de su ética profesional, lo que deben hacer pues es
remitirnos este proceso, este caso, porque la persona o la víctima está haciendo o se le están siendo vulnerados sus derechos. Entonces podemos acercarnos a cualquier entidad pública o a cualquier entidad pues, de salud, policial, comisarías de familia, inspección de policía. Bueno, claridad sobre su pregunta. Sí, señora, muchas gracias. Con muchísimo gusto, gracias a ti. ¿Alguien más que pueda o que tenga alguna duda? Me gusta mucho este espacio porque muchas veces no tenemos a quién preguntarle o tenemos dudas acerca de estos temas y estos espacios se crearon específicamente para eso. Muchas veces en nuestras casas pasa violencia, ocurre la violencia, algún tipo de violencia y no sabemos a quién acudir o a quién pedirle ayuda. Y ese es un espacio pues que también debería permitirse para ello. Aquí está Laura Natalia Melo, que escribe una pregunta y dice, como violencia económica, ¿se puede tomar como ejemplo el hecho de que la persona trabaje, la pareja trabaje, pero todos los gastos los lleve solo la mujer? Bueno, sería el caso en que los dos trabajarían, ¿no? Sí, porque ella está asumiendo... que los dos trabajan, pero todos los gastos los lleva solo la mujer. Claro, esto sería tipificado también como violencia económica, porque si bien ya han establecido un proceso de convivencia, se generan unos gastos domésticos y estos gastos pueden ser de arriendo, de alimentación y se supone que debería haber una igualdad o una equidad teniendo en cuenta pues que las dos personas están recibiendo algún tipo de ingreso. Y claramente la mujer no está dejando recursos para su cuidado personal o para su crecimiento profesional, sino que está aportando todo su ingreso para las necesidades domésticas, dándole espacio para que su pareja pues pueda utilizar este ingreso como este lo desee. Entonces sí sería considerado como violencia económica. Doctora. Sí, señor, buenos días. Doctora. Pues yo, para dar una opinión ahí con respecto a lo que dice la señorita que le hizo la pregunta, pero es que eso ya sería mucha sinvergüenzura por parte de esa persona, porque sabiendo que si ambos trabajan y solamente ella es la única que aporta todas las obligaciones y la pareja no pone nada, entonces eso es mucha sinvergüenzura de ella también, porque también hay que ser claro en eso. Ella misma le está alcahueteando eso a la pareja. Además, a veces hay casos que uno ve violencia intrafamiliar entre parejas y a veces uno se mete a ayudar a esas personas y van y ponen el denuncio y lo ponen el denuncio a la fiscalía y la señora queda muy maltratada, muy golpeada y después de por ahí de un mes terminan otra vez que en reconciliación y todo eso. Entonces eso es muy, muy complicado eso en esta situación, porque siempre, así sea que pasen los años, siempre va a haber violencia de los hombres contra las mujeres. Bueno. Y las mujeres se quedan calladas, o sea, de pronto pueden decir, sí, hoy sí me golpeó, me maltrató, lo denuncio, pero al poco tiempo van, le quitan la denuncia y sigue la relación porque te amo, porque te quiero otra oportunidad. Entonces las cosas hay que erradicarlas desde un momento, ya después en un hogar, de que ya un hombre le pegue a una mujer, o sea, viceversa, la mujer maltrata al hombre, eso se va a mantener así porque siempre la relación va a decaer. Ok, bueno, respecto a tu comentario, no les escucho muy bien. No les logro escuchar muy bien. Quiero sí hacer una retroalimentación referente al comentario de nuestro amigo. Nos hablaba nos tocaba una palabra, alcahuetería, de esta chica sobre su pareja. Precisamente a esto vamos cuando hablamos de violencia, ¿no? Esa relación también de desequilibrio y
y que principalmente se estaría viendo afectada a la chica. Nosotros no podemos llegar a decir o a buscar causas en el comportamiento agresivo, a buscar las causas en la mujer, porque muchas veces tendemos a justificar el comportamiento del hombre en el comportamiento de la mujer, y la violencia o la agresión no la podemos justificar, o no podemos llegar a decir eso pasa porque la mujer se comporta de esta forma. No, el problema no debemos hacer responsables a la mujer obligatoriamente por todos los comportamientos machistas o agresivos que pueda tener un hombre. ¿Es responsabilidad de quién? Del mismo hombre, porque es una persona consciente, es una persona que razona, es una persona que tiene una capacidad de juicio y debería tener la capacidad de mirar qué daño le está ocasionando a la otra persona. Es decir, no responsabilidad de la mujer, sino viene siendo responsabilidad del hombre. ¿Qué pasa con entidades como nosotros? Nosotros nos damos cuenta que si bien la mujer puede volver 2 días después con la persona que la agredió físicamente, no estamos en la capacidad o en el derecho de llegar a emitir juicios. No podemos llegar a decir, no, es que usted va a volver mañana con su esposo y por eso yo no le voy a recibir la denuncia. No, nosotros estamos en el deber moral de acompañar a la mujer en este proceso que decidió iniciar porque identificó que sus derechos, los derechos de sus hijos, que sus hijos están creciendo en un entorno dañino, que sus hijos no se están desarrollando de una forma asertiva por este tipo de violencia. Entonces nosotros hacemos ese acompañamiento. Y si bien el día de mañana puede que esta mujer vuelva con su pareja, es decisión muy personal de ella y nosotros no debemos llegar a emitir el juicio o el prejuicio sobre ella. Simplemente debemos otorgarle sus beneficios a los cuales tiene derecho, que es la medida de protección, derecho a recibir una valoración psicológica, recibir un proceso terapéutico por parte de la EPS, derecho a la no repetición. Y por eso precisamente buscamos o gestionamos muchas herramientas para proteger a la mujer. Entonces no es cuestión de, ya sé que van a volver y no los voy a ayudar, es cuestión de, los voy a ayudar sin importar lo que pase después, ¿vale? Muy bien, doctora, muchísimas gracias, muy amable por toda la Doctora, ¿qué tiempo puede tardar o durar un proceso, o qué tiempo le tiene estipulado un proceso como tal, el de agresión física a una mujer? Es bastante complejo. Nosotros recibimos el caso, una vez hacemos el estudio psicológico, el estudio social, una vez hacemos o damos el auto de apertura para el proceso de violencia intrafamiliar, y una vez este proceso lo enviamos a Fiscalía. Nosotros acá en Comisaría de Familia no tenemos la función de llegar a investigar el delito. Nuestra función es más de restablecer derechos. Entonces, el tema de la Fiscalía, no tengo conocimiento cuáles son las fechas o los tiempos que ellos manejen, pero pues ellos a medida que van recibiendo sus procesos van dando gestión y van iniciando pues el proceso de investigación, donde puede llegar a una judicialización o donde definitivamente no se judicializa porque se llegan a algunos acuerdos o porque se pone alguna multa de otro tipo. Y hay muchos casos que sí el hombre es judicializado, es enviado a la cárcel por 2, por 3 años. En caso de Comisaría de Familia, nosotros cerramos el proceso una vez identificamos que no hay factores de vulneración, que la mujer ya tiene pues su medida de protección, que está en un entorno seguro, que el agresor pues ya no está o ya no hace parte de su entorno más cercano, o que si bien pues la mujer ya decidió retornar a su medio familiar con su esposo y ya pues decide finalmente no darle continuidad al proceso. Igual el proceso queda como precedente en Comisaría de Familia y la investigación continúa en Fiscalía, ¿vale? A la vida. En este momentico vamos a tener la compañía de María Rosa Guerra Durán, enfermera jefe de la Universidad Industrial de Santander, coach
ontológica profesional, especialista en gerencia estratégica de la Universidad Politécnica de Valencia, especialista en gerencia de calidad y auditoría de servicios de salud de la UDES, experta en salud sexual y reproductiva. Y ella va a hacer su gran aporte y va a ser nuestro gran acompañamiento en este momentico. La recibimos con mucho aprecio y con mucha atención. Bueno, muchísimas gracias por ese recibimiento. Veo que hoy en este homenaje a la mujer hay muchísimos conectados y de verdad que me da muchísima alegría que estén por aquí. Al equipo de Bienestar Universitario que me extendió esta invitación, muchísimas gracias, porque me ponen aquí a hablar de algo que me apasiona, por lo que vivo, por lo que muero, que es precisamente la salud sexual. Y no solamente voy a hablar de las mujeres, tengo que hablar en esto de la equidad de género por la salud sexual y reproductiva de los seres humanos, independientemente de sus preferencias y demás. ¿Listo? Ahí está Martica, un saludo, gracias Martica por la invitación y por aquí también está Leito. Y quisiera saber que ustedes están conectados aquí, manden de pronto un chulito hacia arriba, un saludito, un punto y saber que están aquí conectados con nosotros, porque yo, siendo las 11:09, me voy a tomar los últimos minutos de este espacio para dejarlos con ganas de más. Y para dejarlos con ganas de seguir conectados a los programas de sexualidad responsable, de bienestar al aprendiz del Sena Casa. Albeiro, muchas gracias que estás aquí conectado. Vamos a ver quién más está. Uy, ya se están conectando. Martica, Yurley, Sonia, que están por aquí súper conectados. Laura, muchas gracias a ti por participar. David, muchas gracias. Buen día, Jesús, Lady, Valentina. Me encanta. Miren esto de la conexión. Poder decir hoy que desde lo virtual, yo estoy en Bucaramanga, en un pedacito, en un rinconcito de la ciudad, y ustedes no sé de dónde me acompañan, pero esto de poder tener aquí convocados en una conmemoración el Día de la Mujer a casi 100 personas, lo hace posible la virtualidad. Entonces, y ojalá y este sea un espacio, ahorita que estaban haciendo la presentación, yo voy a utilizar esto del coaching ontológico hoy para hablar desde lo de la sexualidad, y hoy que estamos haciendo la prevención del feminicidio, también hablar un poquito también de estas emergencias, de cuándo empezar a reconocerlas y sobre todo cuándo empezar a levantar la mano y decir, hey, aquí estoy yo, acompáñenme, ¿no? Entonces, Miguel, José Luis, Natalia, esto aquí hay un público muy diverso. Gracias. Entonces, me voy a dar permiso para hacer una pequeña presentación. Espero que me pueda aquí mostrar en modo pantalla completa. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo las Leito y Martica, ustedes me pueden confirmar porque resulta y pasa que yo no veo la presentación. Sí, señora, perfecto, se ve. Ok. Así se ve. Sí, señora, se está viendo. Perfecto, listo. Parece ser que cuando yo la comparto no tengo acceso. Entonces les voy a contar un poquito la razón de ser de este programa al cual yo represento. Yo represento un programa que se llama EF, que traduce Educando al Futuro. Educando al Futuro es un programa de sexualidad responsable en donde ustedes se suben a este parche, a este bus y nos acompañan en un proceso de educación y aprendizaje en salud sexual. Hoy puntualmente la invitación fue para primeros auxilios en salud sexual, pero vamos a tocar varios temas, ¿no? Ustedes mismos van a desarrollar aquí la sesión porque dependo completamente de ustedes. Yo, además de ser un ser humano, estudié enfermería, estudié coaching y lo que me define en la vida es que amo, vivo y muero por esto de la sexualidad de los seres humanos. Y represento un laboratorio farmacéutico que se llama AWA. Entonces, 3 reglas del juego sencillitas antes de darle inicio al espacio. La regla número 1 es el tiempo. En mi reloj, que no tengo, oh, por Dios, ya entendí por qué es que se me desaparece.
pero en mi reloj son alrededor de las 11:12 exactamente. ¿Listo? Entonces, siendo las 11:12, yo creo que los acompaño a ustedes alrededor de unos 40 minutos. ¿Para qué? Para que se vayan con mucha hambre de seguir buscando información y con mucha hambre de seguir diversificando este mensaje. ¿Listo? Regla número 2, el respeto. Hablar de sexualidad, hablar de feminicidio, hablar de violencias, hablar de relaciones sexuales requiere de un lenguaje adecuado, que me permita hablar a mí desde el pene a la vagina, pero que tampoco me incurra en lenguaje ordinario o vulgar, para que, por favor, todos aquí, el llamado a un lenguaje adecuado y con respeto. Y la tercera regla del juego son las preguntas, ¿listo? Ustedes vamos a interactuar aquí a través del chat probablemente de aquí a que termine la sesión, pero si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, no quedó claro, ahí me paran y de una vez arrancamos, ¿listo? Así que habiendo establecido estas 3 reglas del juego, quiero empezar preguntando esto. Si yo hablara en esta trivia, para empezar, de primeros auxilios en general, sin ponerle nada de salud sexual. Si yo hablo de un primer auxilio, quiero que voten por el chat. ¿Será A, el pánico que producen las emergencias, en las situaciones de emergencia? ¿O será B, las medidas inmediatas que se aplican en caso de esta emergencia? ¿O C, acompañar a las personas en la crisis y en el shock? Cuéntenme para ustedes ahí por el chat que cuando ustedes piensan en primeros auxilios, ¿en qué piensan? Vamos a ver. Yo considero que vendría a ser la B, las medidas inmediatas que se aplican en caso de emergencia. O sea, la primera atención que se le brinda. Ok, y entonces parece ser que contigo están aquí muy en sintonía las personas, ¿no? Probablemente a nosotros nos dé pánico ciertas situaciones en las emergencias. Claro que sí. Pero no porque yo estoy paniqueada o paniqueado, entonces yo me voy a ir a paniquear entonces al que está en la emergencia, ¿cierto? Eso en primer lugar. En segundo lugar, adicionalmente, también puede producirse que yo quiera acompañar a una persona en un tiempo o en un momento de crisis. Pero es qué tipo de acompañamiento debo o qué tipo de medidas quiero aplicar. Es ahí en donde le damos al tiro al blanco en los primeros auxilios. El primer auxilio es saber cómo debo actuar yo frente a una situación de emergencia. ¿Listo? Ahora bien, todos estuvimos de acuerdo en que eran estas medidas. Cuando yo entonces hablo de emergencias en salud sexual, ¿a qué me estaré refiriendo? Ahora ya sabemos qué son los primeros auxilios. Ahora, ¿a qué le vamos a prestar esos primeros auxilios, pero en salud sexual? ¿A qué le aplicarían ustedes? Y esta pregunta sí es abierta para que ustedes me digan ahí, por el chat, ¿a qué le aplicaría yo un primer auxilio? ¿Cuál podrían ser esas situaciones que me obliguen a mí a actuar inmediatamente? En caso de alguna catástrofe. ¿Y qué puede ser una catástrofe en salud sexual? Gracias. El abuso sexual o la violación. Gracias. Esto es una emergencia, claramente, ¿no? Y hoy vamos a transitar por, yo creo que ya de pronto incluso alguien ya lo presentó, el violentómetro, porque este ya sí es la emergencia, pero vamos a ver cómo esa emergencia empieza a darnos señales antes de, ¿no? Tener, gracias, enfermedades de transmisión sexual. Miren, muchachos, si yo tuve una relación sexual sin protección, o tuve una relación sexual en donde se me rompió el condón, o tuve una relación sexual bajo los efectos del alcohol y no me acuerdo, o tuve una relación sexual en la que yo no estuve de acuerdo y tengo este riesgo, ustedes se imaginen diciendo, levantándose un día y diciendo, oh por Dios, no recuerdo qué pasó, y entonces ahora el riesgo de un VIH, una sífilis, una gonorrea, y ya vamos a hablar del resto. ¿Listo? Esas enfermedades de transmisión sexual. Listo. Entonces vamos súper bien. Abuso sexual, en caso de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Hay alguna otra emergencia? ¿Alguna vez le ha pasado a ustedes que han tenido que utilizar de pronto ciertos elementos o utilizar estas medidas
como ciertas pastillas, por ejemplo, porque tuvieron una emergencia en salud sexual. ¿Qué otro tipo de emergencia? Además de las enfermedades. Y además de esto del abuso. Yo les voy a contar. Resulta y pasa que aquí hay una emergencia muy frecuente en Colombia que está relacionada con tuve una relación sexual independientemente de las condiciones y tengo el riesgo de, de un embarazo. Gracias, Diana está aquí, pero cuchilla. Y Laura aquí se le suma a las pastillas del día después en caso de no cuidarse. Y esta es una emergencia en salud sexual que la tenemos que hablar desde la violación o el abuso que ustedes están mencionando hasta se me rompió el condón, hasta se me olvidó mi método anticonceptivo, hasta es que me dejé llevar de una noche loca. Sí, todo esto hace parte de estas emergencias. Así que ya sabemos cuáles son, qué es esto de los primeros auxilios en salud sexual. Son esas medidas inmediatas que yo debo aplicar en caso de que se me rompa el condón, de que haya un abuso sexual, de que se me olvidó mi método anticonceptivo, de que no utilicé protección y entonces tengo el riesgo. Y precisamente ese es el objetivo del día de hoy, ¿no? Poder transitar por esto de esas emergencias en salud sexual, que estas situaciones no dan espera y que algo muy importante y es que ustedes tienen aquí la compañía de Bienestar Universitario. Miren, Bienestar Universitario no va a tener servicios de comisaría de familia como el que venían hablando. ¿Por qué? Porque no tenemos esas capacidades instaladas, pero sí tenemos profesionales que están entrenados desde psicología, enfermería, para darnos una orientación y canalizarnos hacia los servicios. ¿Listo? Nosotros probablemente no vamos a proveer la pastilla del día después, pero sí vamos a decir cuáles son las posibles consecuencias de utilizarla frecuentemente. ¿Listo? O cómo hacer para utilizarla. Eso básicamente es el tránsito que yo quiero pasar por el día de hoy. Así que la primera que ustedes acabaron de mencionar es la violencia sexual. ¿Listo? Les alcanzaron a presentar este violentómetro en las presentaciones anteriores porque cuando hablamos de feminicidio, indiscutiblemente el violentómetro hace parte de calibrar y detectar rápidamente. No sé si les presentaron el violentómetro y hablaron un poquito de esto. No. ¿No? Ok. Entonces, perfecto para mí porque yo se los voy a presentar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el violentómetro? El violentómetro es este termómetro que me va a permitir a mí poder detectar cuando estoy en caso de un caso de violencia sexual. ¿Listo? Y este violentómetro no tiene nada que ver con el género porque estamos aquí hablando de hombres y mujeres. ¿Listo? Y entonces miren cómo va regulándose la temperatura, ¿no? Y la temperatura empieza del 1 y más o menos puede terminar en 30, en donde ya hay un estallido, pero desde el 1 yo podría decir que esto es una emergencia. Desde el 1 yo debo aplicar unas medidas inmediatas para poder mitigar el riesgo a futuro que se puede presentar. Entonces miren, por ejemplo, del 1 al 10, ¿no? ¿Qué tipo de bromas hirientes, empezando con el nivel 1, ustedes han escuchado o qué tipo de expresiones hirientes han escuchado en esto de las violencias sexuales? Y no hablo solamente, vuelvo y repito, en el caso de las mujeres. Hablo también en el caso también de los hombres y de cualquier género que se nos pueda ocurrir por aquí. ¿Listo? Pero ¿qué tipo de expresiones creen ustedes que podrían estar relacionadas con estos casos? ¿A alguno se le ocurre algo? De pronto que hayan escuchado. Andrés, adelante. Ok, Andrés quedó como con la mano levantada. Andrés, para que no se canse la mano, cuéntenos. ¿Qué expresiones escucharían en relación a esto de las violencias? Albeiro, adelante. Bueno, pues yo he escuchado muchas que están ahí, por lo menos asesinar, mutilar, violar, o sea, casi todas. Pues primero que todo yo diría que todo esto debe cambiar 100%, porque estamos en el siglo XXI en el cual ya debemos ser otro mundo, ser diferentes en cómo pensamos, en cómo actuamos, en cómo
vamos a hacer las cosas. Debería cambiar todo. Albeiro, no te me vayas. Aquí pusieron unos ejemplos como estás muy flaca, eres fea o eres gorda. Estamos en el nivel 1 apenas, Albeiro. Y miren cómo desde antes de que aparezca lo que dice Albeiro de la mutilación y la violación, yo puedo detectar ciertas señales que me pueden decir, hey, un momento, yo necesito un acompañamiento o necesito parar esta situación. ¿Has escuchado alguna de estas expresiones, Albeiro, o has escuchado alguna otra expresión en relación a esto de que den señales de violencia sexual? Pues sí, ¿Cómo cuáles? por lo menos, o sea, violencia sexual cuando se propasan, tocando de más, buscando jóvenes, menores de su edad, menores de edad todavía. Entonces, muchas. Ok. Miren qué interesante porque Albeiro en general está hacia arriba en el termómetro. Y miren cómo esta condición que nos traen aquí de estar muy flaca, ¿te vas a comer eso? Porque puede ser no solamente que está muy flaca, sino que está muy corta o que está fea. ¿Y a usted quién le va a parar bolas? Usted se ganó la lotería conmigo, ¿cierto? No estoy hablando, esto es de ambos, ¿no? Pues tienden a burlarse en parte cuando mencionan que uno se va a morir virgen o en si toman como chiste que la palabra virgen es algo humano. Qué lindo, ¿no? Y miren esto de los estereotipos que nos imponen, ¿no? Si yo me salgo de un estereotipo por gorda, por flaca, por grande, por chiquita, por alta, por baja, entonces empezamos a juzgar a las personas. Esto de la violencia sexual se ha convertido en una violencia de género y en una violencia de estereotipos, porque independientemente del género, si yo estoy, gracias Nayar por utilizar esa palabra, desvalorando y quitándole valor al otro, no tiene que ser sexual, no tiene que incurrir entonces en un toqueteo o en el aumento del termómetro. Miren cómo nosotros podemos violentar al otro. Y entonces hoy la invitación que queremos hacer en este homenaje del Día de la Mujer es poder decir que nos valoremos tal cual como somos. Porque desde una broma hiriente que usted puede decir en chanza, es que parece una María Palito, es que flaca, regálame un hueso. Y de pronto esto para mí es una chanza, pero yo no sé la historia del otro. ¿Por qué en vez de utilizar estas palabras, por qué no invitarnos a hablar desde el amor, ¿no? Como desde estas capacidades o estas habilidades que tenemos las personas. Y como a mí me encantaría, por ejemplo, tener esta esbelta figura. O por qué no decir, es que hoy en día no se necesita ser flaca o gordo para encajar. Solamente se necesita ser uno mismo y aceptar eso. Miren cómo tan chiquito el nivel 1, y yo no sé usted ahí si está sintiéndose tocado diciendo miércoles. Hoy, si usted no se siente identificado, de pronto usted es el que está entonces haciendo las bromas hirientes y también tiene que reflexionar entonces cuál es el lenguaje que yo estoy utilizando para poder hablar con un lenguaje de amor y no con un lenguaje de odio. Esa es la invitación. Pero miren cómo va aumentando esta temperatura, ¿no? Y entonces ya empieza a chantajear, mentir, engañar, ignorar o la ley del hielo, ¿sí? Y es que, por ejemplo, tuvimos una discusión en donde alguno debe pedir una disculpa. Yo pedir disculpas, aquí no ha pasado nada. Y la ley del hielo puede ser esto de, tuvimos una discusión, de pronto salió una broma hiriente, pero de repente yo no escucho ningún disculpa, ningún de pronto una pregunta de, ¿te sentiste mal o te ofendiste? Ningún perdón. ¿Sí? Y entonces en esta ley del hielo aquí no ha pasado nada. Y así como hay violencia sexual, hay víctimas, ¿cierto? Y algunas veces las víctimas, y aquí yo quiero hacer una invitación a que ustedes reflexionen en, ¿será que estoy siendo víctima o victimario? No siempre estamos en esas escalas, ¿no? Pero algunas veces puedo ser yo la víctima en donde, ay no, es que ella es así. O es que él es así, es que nosotros discutimos y después hacemos como si no ha pasado nada, en donde no hay una reparación desde el corazón, ¿listo?
Y cuando, miren cómo va subiendo la temperatura, y aquí en la número 10, por ejemplo, termina con esto de culpabilizar, descalificar, desvalorizar, como decían por acá, pero también empiezan a ridiculizar o ofender, ¿no? Lo que decían es que se va a morir virgen. Adelante. Humillar. Humillar, ¿cierto? Es que se va a morir virgen. Es que ¿quién se va a meter con esa o con ese? ¿Cierto? Como si todos los seres humanos no fuéramos sujetos del amor. Esa es la invitación que nosotros queremos hoy reflexionar sobre, es que el feminicidio nos da señales, pero las señales no las escuchamos. ¿Por qué? Porque como dicen por aquí, a veces justificamos esos comportamientos. Ay, es que lo hace porque me ama, ¿no? Entonces, hoy es parar y dejar de normalizar esas actitudes que nos han dicho, o de pronto que yo aprendí que eran actitudes de amor, ¿no? Si ya el violentómetro, entonces ya del 10 al 20, entonces vemos cómo, por ejemplo, estamos humillando ya en público, ¿no? Ah, no, es que o empiezo a publicar información íntima, como es que durante las relaciones sexuales yo no me siento bien, por no hablar de otros términos y expresiones que evidentemente llamamos al respeto aquí, y por eso dijimos que la idea era que fuera con respeto, pero ya empiezo entonces a intimidar, a amenazar. Si sale, si se pone esa falda, si usted busca, si usted se junta con X o Y, y ahí empiezo a empezar una serie de restricciones para mi pareja, porque empiezo a controlar y a prohibir. Y es que ¿por qué se pone esa falda? Y es porque se pone ese pantalón. Es que mire cómo se le ven los genitales. Es que a mí me gusta que se vista de X o Y. ¿Listo? No sé si ustedes aquí en esto de controlar han visto se han visto en algún reflejo o han visto el reflejo con otras parejas. Por ejemplo, esto de las redes sociales. ¿Cómo puedo yo, desde este controlar, prohibir, cómo controlo yo las redes sociales? ¿Cuáles pueden ser esas señales en relación a las redes sociales a través de las cuales yo debo aprender mis alarmas? ¿Cuándo prendo las alarmas? Si están controlando mis redes sociales. ¿Cuáles pueden ser esas señales? ¿No? Ok, por ejemplo. Y esto sí que se ha vuelto común, ¿no? Porque tratan de controlar lo que publican. Esa foto no me gusta. ¿Por qué le dio like? ¿Por qué tiene la manito amarilla? La manito amarilla, porque tiene la manito levantada, ¿no? ¿Y ese quién es? ¿Y esa quién es? ¿Listo? Gracias, Laura, exactamente. Porque usted le dio like y porque estoy controlando sus redes sociales, a qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Cuando piden el celular para ver conversaciones. Y aquí yo sí tengo que reconocer, miren, yo dentro de la violencia sexual, yo puedo reconocer que incluso yo, María Guerra, he incurrido algunas veces en transgredir a mi pareja, ¿listo? Porque yo tengo que controlar las conversaciones de mi pareja. Eso habla más Perdón. Adelante. Tengo una amiga que ella debe dejarle el teléfono al esposo para que se lo revise, como dice uno, de pies a cabeza. Miren esto, porque yo como pareja manifiesto mis inseguridades a través del control del otro. Normalmente, vuelvo y le repito, para que haya un caso de violencia hay dos factores, un abusador y una víctima. Y aquí la responsabilidad es de ambos. ¿Listo? Yo no puedo decir que pobrecita la víctima. No, porque es que la víctima está viendo estas señales y está justificando, como decían ahorita, estas señales. Ay, no, es que es porque él me ama.
ay no, es que él es muy celoso porque pues es que él no puede vivir sin mí o ella no puede vivir sin mí, ¿listo? O tú no puedes subir fotos sin mi permiso, o quite o ponga, ¿listo? Y entonces aquí estamos hablando de la privacidad, hasta dónde van los límites de esta intimidad y esta de esta privacidad. Gracias, Nayara. Esto me encanta. Y mire, le voy a tomar un pantallazo a esto porque me encantó esto. Romantizar los celos. Ay, es que me ama tanto. Es que no puede vivir sin mí. Es que esto es lo máximo. ¿Cierto? Entonces, miren cómo se están dando las señales y apenas no alcanzo a llegar ni a la mitad del violentómetro, ¿no? Porque ya de la mitad, del 15 hacia arriba, cuando yo empiezo entonces a manosear, a llevarme, porque está de pronto en una reunión del brazo bruscamente a mi pareja o a la persona a la cual yo estoy ejerciendo violencia, y entonces es que empiezo a tener jueguitos como, ay, estos jueguitos de una cachetadita, pero es chiquita, o a empujar o a jalonear, o de pronto ya hablamos de una violencia física, como cachetearlo, golpearlo, y estableciendo estrategias o patrones, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a golpear, entonces yo ya reconozco cuáles son las zonas del cuerpo que puedo golpear sin que sea evidente para los demás. De pronto no es una cachetada porque aquí yo marco o en el cuello marco mis manos, pero de pronto es acá alrededor de las costillas, de pronto es aquí alrededor de la espalda, ¿sí? Y entonces también la víctima empieza a sentirse en una relación de este romanticismo, como lo dicen allá, de, oiga, es que esto está pasando por mi culpa, ¿ah? Es que yo lo induje a esa reacción, es que yo publiqué sin permiso la foto, o es que la faldita estaba muy corta y yo salí con esa faldita, es que a mí ya me lo habían advertido. Un momento, esto hace parte y parte, ¿no? Entonces, ya cuando llegamos al final del violentómetro, aquí ya prácticamente sí estoy hablando de una violencia sexual puntual. Yo creo que esto sí lo hablaron de los canales de comunicación. En Colombia existe la línea 155, que es la línea nacional para hacer estas denuncias, pero quiero que ustedes sepan que desde que empiece con estas bromas hirientes, ustedes tienen un servicio en bienestar universitario de acompañamiento, en donde cómo reconocer que las bromas son hirientes si yo las estoy justificando, ¿cierto? O cómo reconocer esas señales que yo de pronto necesito los ojos y los lentes de otro que me los preste porque yo no me estoy dando cuenta. Porque ya cuando hablamos de que se encierra, de que se aísla, que no le permite hablar con amigos, vecinos, familiares, y cuando ya entonces empiezo a forzar la relación sexual, cuando abuso sexualmente, pero más allá de eso, cuando empiezo a generar un daño físico, como la mutilación o como el asesinato, definitivamente esto llegó a este punto porque estos dos factores confluyeron y porque usted y yo que estamos hoy aquí de pronto lo identificamos y no hicimos nada, bien sea para mí o bien sea para mi compañero o mi compañera. Entonces esto es para que lo tengan en cuenta, muchachos. ¿Listo? A la hora de pasar por la violencia sexual, sepan que tienen un proceso de acompañamiento. Pero no es lo único a lo que nos estamos exponiendo cuando hablamos de esto de las emergencias en salud sexual. Y me encanta esta diapositiva que dice, es que los colombianos vivimos de emergencia en emergencia. Y de emergencia en emergencia, ¿a qué me refiero? Ay, es que me tomé... Cuando normalmente se consumen 5 grados de alcohol, que más o menos, pues, dependiendo del tipo de cerveza que usted esté consumiendo, puede ser de 1 cerveza y media a 2 cervezas, se desconecta el sistema límbico que controla las emociones de la corteza prefrontal que calcula el riesgo. Y adivinen quién gana. Pues por eso yo lo veo más bonito, lo veo más bonito, por eso se escucha más chévere, gana la emoción. Y entonces en esas emergencias, o porque se me rompió el condón, o porque me olvidé de mi método anticonceptivo, o porque claramente hubo un abuso sexual y en general cualquier relación sexual sin protección, se debe utilizar como una medida inmediata la pastilla del día después. Pero yo debo hacerles una pregunta y quiero que me la contesten aquí por el chat. ¿Cuántas veces máximo creen o han escuchado ustedes que se recomienda utilizar esta pastilla del día después? ¿Cuántas veces máximo
en un día, en un año, perdón. 2 veces al año, 2 veces al año, listo, 1 o 2 por año, 1 vez o 2 veces por año. Bueno, yo les voy a contar, cuando una mujer consume la píldora de emergencia, que se debe consumir las 2 pastillas juntas o la presentación que viene por una tabletica en una sola toma, si yo tendría que hacer una relación de cuántas píldoras anticonceptivas consume, tendría que decirle que son 50 pastillas anticonceptivas en esas 2 o en esa presentación de 1. 50 pastillas anticonceptivas de la lactancia materna juntas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo utilizo una sola, estoy expuesta a ciertos riesgos. Me voy a quedar con un número. Yo soy enemiga de quedarme con un número, ¿por qué? Porque puede que en enero yo por una noche loca tuve una relación y utilicé la pastilla de emergencia, y puede que en febrero se me rompió el condón y ahorita en marzo tuve un abuso sexual. Yo no podría decir que justifico que hay un número específico, pero más que un número, yo justificaría es que desde la responsabilidad y desde la capacidad de autocuidado que hacemos el llamado hoy, pues entonces yo recomendaría, como dicen acá, 1 cada 6 meses, máximo 2 por año. ¿Por qué? ¿Qué han escuchado ustedes que les pasa a las mujeres que utilizan una sola? No hablemos del abuso, una sola pastilla de emergencia. ¿A ustedes qué les pasa? ¿Qué pasa con la menstruación? De pronto aquí hay algunos caballeros que su pareja lo ha tomado, ha cambiado de pronto el estado de ánimo o alguna situación ahí característica. Cambia el ciclo menstrual, problemas de esterilidad, cambios hormonales, se les atrasa. Listo. Yo podría decir que todas las anteriores. Y cuando digo a todas las anteriores, me refiero a que, número 1, hay un cambio hormonal. Si usted se toma 50 vasos de agua, por más saludable que sea el agua, evidentemente va a tener un efecto a nivel del riñón y de otras características. Pues si usted se toma esta pastilla de emergencia, va a haber una variación hormonal brusca que puede generar, dicen por aquí, problemas de esterilidad, pero quiero hablar de estos problemas desde lo poco y desde lo mucho. Normalmente esta pastilla de emergencia lo que hace es impedir que el óvulo salga. Si el óvulo no sale y se queda allá enredado en el ovario, ¿qué pasa? Se puede producir algo que se llama síndrome de ovario poliquístico. No es que POSDEI sea la causa, pero es un factor de riesgo. Si su mamá viene con quistes y si usted se toma la pastilla de emergencia, pues tiene el riesgo. Si usted, por ejemplo, ya ha utilizado otros productos sin fórmula o sin receta médica, pues entonces aquí empezamos a sumarle este desorden hormonal. Si el óvulo no desciende y no se encuentra con el espermatozoide, yo tengo dificultad, ¿listo? Para embarazarme. Pero resulta y pasa que estamos hablando de un desorden, no de una variación. A veces pasa que no sale un óvulo, sino que salen 2 o 3. Riesgo de embarazo múltiple o riesgo de ovulaciones múltiples. Personas que ovulan no una vez al mes, sino en el mismo mes varias veces. Así que aquí esto es de las orillas y de los extremos. ¿Listo? Lo cierto es que sí, con estos cambios hormonales se va a ver un cambio en el ciclo. ¿Qué es este cambio? Si usted después de 10 días no ha visto su sangrado menstrual, asústese, porque 1, probablemente estaba embarazada y no es abortiva, y número 2, es probable que tenga una variación hormonal que implique un tratamiento ginecológico. Ese tratamiento ginecológico, además de regular el ciclo, puede proveerle el control de las ovulaciones y por eso el control de todo lo que tiene que ver con la fertilidad. ¿Listo? Número 3, cambios en el cabello, se puede caer el cabello, se puede brotar la cara. Estos cambios obedecen a estos problemas hormonales. Así que ojalá, muchachos, si ustedes van a solicitar, quieren un acompañamiento o necesitan una pastilla de emergencia, yo les voy a dejar por aquí mi nombre y mi número de WhatsApp. Porque si ustedes quieren un acompañamiento y no reconozco, María, ¿qué hago en esto de las violencias de género?
pues entonces también aquí podemos proveer un acompañamiento. María, ¿y cómo hago para regular esto de lo que está pasando después de que me tomé esta pastilla de emergencia? ¿Listo? Entonces esto es para que lo tengan en cuenta. Y la tercera emergencia de la que quiero hablar el día de hoy, antes de que se me acabe el tiempo, es sobre las enfermedades de transmisión sexual. Yo creo que medianamente las personas programamos un embarazo en la vida, no todas, pero de pronto usted estará diciendo, no María, yo quisiera en 1 año, en 2, en 5, en 10. Pero yo no creo que ninguno de ustedes esté diciendo, ay, qué chévere tener una infección de transmisión sexual a 1 año, a 2 años, a 5, a 10. No, ¿cierto? Entonces, son aproximadamente ya reconocidas más de 30 enfermedades de transmisión sexual. ¿Listo? Así que yo quiero hacer un pequeño concurso aquí. Son 30. No quiero 30, ¿listo? Pero por lo menos que lleguemos a 8. 8 enfermedades de transmisión sexual que ustedes reconozcan que se pueden transmitir con la facilidad, bien sea del sexo oral, del sexo anal o del sexo vaginal. ¿Listo? 8 que ustedes reconozcan. El papiloma. Listo. Entonces yo ya voy a anotar aquí, virus de papiloma humano y tengo 1. Gonorrea y sífilis tengo 3. Muy bien. SIDA. VIH, SIDA tengo 4. Aquí hicieron el resumen, gracias Franci. Número 5, gracias Laura, la clamidia. Poco se habla, pero es una enfermedad de transmisión sexual. Llevo 5, ¿listo? Las ladillas son estos piojos o estos parásitos que se presentan a nivel del vello púbico. Muy bien, gracias Andrés, me encanta. La tricomoniasis, tampoco casi se habla, así como la clamidia, pero también es de transmisión sexual. Llevo 7, me falta unita, y yo les comento el mundo inmenso. Herpes, muy bien, el herpes genital. ¿Listo? Además del herpes, la hepatitis B. Además de la hepatitis B, una enfermedad que se llama molusco contagioso. Además de molusco contagioso, miren, aquí le siguen un montón. Lo que me encanta es que ustedes hablaron de las principales, ¿no? VIH, virus de papiloma humano, sífilis, gonorrea, herpes, hepatitis B, clamidia, tricomonas y se me fue una de las principales, VIH-Sida. ¿Listo? Pues resulta y pasa que si yo utilizo condón, tengo un 99% de protección contra casi todas las enfermedades de transmisión sexual, excepto. ¿Listo? Así que para que usted no esté diciendo, ah, no, es que yo no necesito hablar de esto de las emergencias en salud sexual porque yo en todas las relaciones utilizo condón. El virus de papiloma humano y el herpes son virus que sobreviven no solamente dentro de los genitales, sino alrededor de los genitales. Cuando hay un encuentro piel a piel, se puede transmitir el virus de papiloma humano y el herpes aún con el uso del condón. El condón es 70% efectivo, por ejemplo, para el virus de papiloma humano, pero es 99% efectivo para la tricomoniasis, para el virus de papiloma, para el herpes, herpes y virus de papiloma humano no, son 99% efectivo, pero sí para VIH, sífilis, gonorrea. ¿Listo? Aquí Martica nos está compartiendo un link, yo creería que es el link o de asistencia o de evaluación a la actividad, es de la asistencia, para que por favor no se demoran 2 minutos diligenciándolo. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo protegerme, María, si yo no estoy segura? Miren, hay una sesión de infecciones de transmisión sexual que se llama A Calzón Quitado, que me encanta. Ya tenemos otro jueguito y toda la cosa. Pero lo importante, muchachos, es que el mensaje que les quiero dar aquí es un mensaje de que, primero, ámense. La persona más importante en la vida de cada uno de ustedes son ustedes mismos, soy yo. ¿Listo? En segundo lugar, acéptense tal cual como son. Y en tercer lugar, si hay algo que no encaja dentro de ese amor y de esa aceptación, por favor, pidan un acompañamiento. Y en ese acompañamiento, la razón es
y por eso lo colocamos aquí, que consulten a Bienestar Universitario, que no se queden callados y que consulten. Y que de igual forma el programa de Educando al Futuro de Laboratorio Sauer está aquí permanentemente. Ahí les compartí mi nombre y mi número de WhatsApp porque sé que van a tener dudas, van a tener inquietudes personales que no van a socializar acá, porque evidentemente estamos con un grupo grande y que no necesitamos aquí las intimidades de cada uno, pero sí darnos paso y decir, yo necesito una consulta. Y miren, es una consulta que desde lo emocional también, pero también desde esto, desde lo físico, que a veces nosotros aceptamos que me engordé 10 kilos con el anticonceptivo, o mi anticonceptivo en mi pareja está haciendo que ya no quiera tener relaciones sexuales conmigo. La disminución en la libido es posible con algunos anticonceptivos y es reversible, ¿listo? Y se puede controlar. Pero si no consultamos y empezamos a normalizar esto que pasa con nuestra sexualidad, nos puede dejar ciertas consecuencias o ciertas emergencias en salud sexual. Así que la invitación es permanentemente, muchachos, consulten, ¿vale? Martica, si estás por aquí.